Compañero, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien ahí? Todo bien, ponele, qué sé yo, todos atentos a la guerra mundial que se viene, pero por suerte está un poquito lejos de nuestro vecindario. Sí, Ponele. sí, siempre nos toca esa de que Sudamérica queda lejos, ¿no? Y sí, pero en cualquier momento. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, un poco a las apuradas porque me acabo de dar cuenta, así tengo que investigar esto, por qué sucede. Son las 7 menos 10 de la mañana en el valle de Katmandú, Nepal, donde me encuentro en este momento, y en Sudamérica son las 10 de la noche, ¿no? O sea que Katmandú tiene una diferencia horaria de fracción de 10 minutos, lo que me parece un delirio atómico. Pero bueno, Es eso correr un... la que hay diferencias de minutos. Yo sabía que en algunos países hay diferencia de media hora de uso horario, que tiene que ver por cuestiones de, no sé, ahorrar energía, temas de así, no sé, de integridad territorial, qué sé yo, no sé. Pero, pero bueno, acá estamos. Me faltaron los 10 minutos para arreglarme la cara, un poco el pelo, que no sea este nido de carancho, pero poniéndole onda. Así lo porque aparte, yo no sé si vos sabías, acá en Paraguay es feriado. El 1 de marzo, sí. El 1 de marzo en Paraguay es el Día del Héroe, que se reconoce a Mariscal López principalmente. Entonces, en realidad, yo hoy estuve, no puedo decir que estuve panchando, porque los independientes trabajamos fines de semana, feriados y todo, pero estuve muy feriado. También es carnaval en varios países de Sudamérica, ¿no? Ayer hablé con Argentina y me dijeron que creo que ayer y hoy o hoy y mañana es carnaval y Brasil también. Sí, veo que hay mucha. Vi que Florencia de la Vega dio un gran monólogo sobre el tema de las travestis en el carnaval y de lo que significaron para ella. Después podemos comentar un poquito sobre esto. Eso me parece genial. Yo estuve viendo las chicas de Archivo Trans, que está, Archivo de la Memoria Trans, que tienen un sitio en internet alucinante, en Instagram digo, que están haciendo un trabajo bárbaro. Una de ellas es Belén Correa, histórica compañera luchadora por la causa. Estuvieron subiendo todos estos días las fotos fotos antiguas, así, de los años 60, 70, de los festejos de carnaval y los testimonios de muchas de ellas que decían que esos días eran los únicos días en que podían salir a la calle vestidas con su propia identidad sin que se las lleve presa la policía y sin tener ese tipo de problemas, ¿no? Sí, las fotos estoy viendo ahora voy a ir buscando la dirección correcta, pero bueno, es re famoso. Ahí justamente partimos de todo lo que tiene que ver con identidad, ¿verdad? Perdón, con visibilidad, la Con función de la visibilidad. Acá está, Archivo Trans, es el sitio en Instagram fundado por Belén Correa para la protección, construcción y reivindicación de la memoria trans. Y las fotos de carnaval son alucinantes. Y es genial porque creo que cuando ella armó cuando armaron las compañeras este sitio, no me acuerdo, creo que Belén era la que nos contó esto, que estaban viendo fotos con otras compañeras y decían, esta no está más, esta se murió, esta se fue, esta la mataron, esta no está más, esta se fue, esta la mataron. Y como les pareció que había que sostener todo ese material y divulgarlo, ¿no? Así que son geniales las fotos. Y hay un montón de relatos de compañeras que ya no están y después testimonios de compañeras que siguen contando especialmente lo que fue todo lo de la memoria, ¿no? Así que sí, la época del carnaval está genial. En la zona del mundo donde hay predominantemente región hinduista, hoy es Mahashivaratri, que es una celebración de la deidad Shiva en el hinduismo y
que está representado en muchos de los templos como un falo inmenso que está colocado, o sí, sí, un falo inmenso que está colocado dentro de una vulva universal primigenia, así como acto creación fundacional, y los sacerdotes le van echando y la gente común también le va echando un agua supuestamente bendita a este falo que corre por toda su superficie inmensa, atraviesa esa vulva primigenia y entonces todos se bañan con esa agüita, como recibiendo la bendición de la leche de Shiva, digamos, ¿no? De la potencia creadora primigenia. Bueno, y hoy, que yo voy a estar, así que estén atentos, voy a andar subiendo videos. Llegaron 1 millón de peregrinos de todas las montañas y de toda la India al valle de Katmandú, y en un rato, ahora cuando cortamos acá con el vivo, agarro la cámara y me voy para allá a ver si sobrevivimos a la aglomeración de 1 millón de personas en plena pandemia haciendo estos festejos. Aparte que es un tema súper interesante, porque así justamente en las festividades más celebratorias, en el nombre de esa de la fiesta, ahí es donde muchas veces podemos sentarnos a reflexionar, porque muchas veces la gente cree que la fiesta es algo meramente superficial, y muchas veces lo es, pero también es otra cosa. Entonces así tipo, sentarse a pensar justamente en las maneras en las que celebramos las cosas y por qué, y los símbolos, y la mitología en la que se estructura esa celebración, es así importantísimo para las culturas y para entender también la historia de los diferentes devenires sociales. Totalmente. Y los desbandes celebratorios orgiásticos que ocurrían en muchas culturas de vez en cuando, o una vez por año, o con la cosecha, o algo así, como manera de así encauzar, si se quiere, capaz todo el erotismo reprimido, o toda la pulsión de lucha, o hay un libro maravilloso en Argentina, El Entenado se llama, que trata de eso, ¿no? Que es en el principio de la época de la colonia, hay un español que anda perdido ahí, por el monte, y bueno, y se encuentra con esta celebración orgiástica, festín tremendo que dan los pueblos originarios y lo cuentan en un relato. Es una novela de Juan José Saer que es alucinante. Buenísimo, así somos nosotros, así en un vivo sobre Ucrania te metemos así al archivo de la memoria trans, sobre el carnaval, hablamos de las festividades, Dios mío. Calladitas no nos vamos a quedar, eso nunca, nunca. Eh, Ucrania, papi, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sé? Bueno, la semana pasada ya la teníamos medio adentro, ¿no? Se veía venir esto. A mí, el primer comentario que yo quiero hacer es que esto es global a todo lo que venimos charlando, así interseccional a todo lo que nos pasa en la vida, es la dificultad de poder leer noticias en los medios corporativos. Porque ya te das cuenta que todo lo que te están diciendo no es del todo verdad, es todo como leer una publicidad de algo, ¿no? Está bastante difícil poder seguir. Yo voy leyendo Twitter de algunas personas y voy tejiendo ahí algunas conclusiones, pero leer los diarios medio como que ya no sirve para nada. Aparte, estaba esta frase que no sé bien de quién es, de qué autoría es, pero decía que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y me parece que justamente eso también podemos ver ahora porque nos llega información de todos lados, de todas formas, en especial la gente que tiene como que más sensibilidades hacia la izquierda progresista, que te atacan con hay que condenar a Putin, hay que amar a Putin, hay que no sé qué cosa. Dios mío. Bueno, es que quizás nunca más claro que en cuestiones como esta, de que no hay un lado bueno, ¿no? Acá no es un halcón sanguinario y una blanca palomita que se están peleando. Pero bueno, hay que desentrañar un poco todo esto. ¿Qué estuviste investigando? Bueno, yo lo leo bastante a un brasileño que se llama Caio de Sorsi, que es un chico, que es un chico marxista, que lo leo en Twitter. Y es interesante porque él hace un análisis de por qué Rusia sale a hacer esto ahora y que me hizo acordar mucho algo que me gustaría introducir primero el tema, de lo cual hablaba siempre José Pablo Feynman, referido a la Segunda Guerra Mundial y al tema del nazismo, que él ha escrito mucho sobre eso, sobre todo desde el lado de la ficción. Y bueno, no es novedad, lo que él dice es que Alemania e Italia son dos países europeos
que llegaron últimos a constituirse en estados nacionales. Cuando Alemania e Italia se constituyen como Estado nacional, ya Francia, Inglaterra y España hacía años que eran potencia y que eran potencia colonial y que tenían colonias por todo el mundo y que venían usufructuando de la acumulación originaria en términos marxistas, ¿no? De la expoliación de todas las colonias. Esto, ¿no? De que mientras los otros países europeos ya hace un montón de tiempo que la venían levantando con palas, llevándose el oro, el tráfico de personas, ocupando territorios, Alemania e Italia todavía estaban considerando qué idioma iban a hablar y cuáles iban a ser las verdaderas fronteras y dónde iba a estar la capital y qué régimen político van a tener y qué sé yo. Entonces, claro, cuando Alemania e Italia finalmente se constituyen como estados nacionales, se dan cuenta que llegaron tarde a la repartija del mundo y, según José Pablo Feynman, este es uno de los conductores. Lo mismo pasa con Japón, es uno de los conductores de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a patear el tablero para poder agarrar un poco más de territorio, porque la riqueza va a venir de la mayor extensión de territorio posible, ¿no? Pero, espera un segundito, más o menos ¿de qué época estamos hablando cuando hablamos así de la constitución de Alemania y Italia como Estado-nación? Italia durante muchísimo tiempo fue el norte quería ser parte de Austria, el sur había sido parte de España, el centro estaba sobre todo, que esto nunca nos lo explican en la escuela, el Vaticano, que tenía una cantidad de territorio enorme comparado a la cagadita que soy y que tenía fuerza militar y que no quería una unificación de Italia porque al Vaticano eso no le convenía. O sea, que tenemos un montón de luchas internas, lo mismo en Alemania, que eran un montón de principados de distintos lugares, sobre todo en el sur, que no estaban muy unidos. No sé exactamente los años, pero para el final del siglo XIX todavía estaban decidiendo cómo se armaban. Y entonces es interesante esto porque esta lectura desde el marxismo que hace este brasileño Caio de Sorsi, tiene una mirada como Rusia llegando tarde también a los países imperialistas en el siglo XXI, ¿no? Que bueno, que ellos no llegaron a tener, sin perjuicio de un territorio inmenso, no llegaron a tener la misma posibilidad de extraer recursos de todo el mundo a través de las colonias, como sí lo hicieron Inglaterra, Francia y España. Y lo que él dice es que claramente no hay ningún interés en defender a los trabajadores ucranianos o al proletariado ucraniano, que esto tiene solamente un fin económico-comercial en un momento en que Putin está como decaída en lo que tiene que ver con la imagen pública en su gobierno. Y que este conflicto es entre sectores de la burguesía, que la clase trabajadora del mundo no gana nada poniéndose de un lado o de otro lado de este conflicto. Esto que vos nos decías hace un momento, de que las izquierdas nos dicen que hay que estar en contra de Putin y que, qué sé yo, bueno, desde el punto de vista del marxismo estrictamente, esto no beneficia a los trabajadores de ninguno de los dos lados, o sea que quizás desde el marxismo no tendríamos que estar desde ninguno de los dos lados, ¿no? Viste que Putin tiene un discurso anticomunista y trabaja mucho en un regreso al pasado imperial ruso. Le dio sepultura a los zares que habían masacrado, volvió a poner el águila bicéfala, no sé, en un montón de lugares, como algunos atributos de esta cuestión así, volver a una simbología del pasado imperial ruso. Lo que sí nos queda claro, lo que sí es verdad que yo no sabía esto, tiene menos PBI Rusia que Brasil. Yo tenía una imagen de que Rusia era una especie de superpotencia económica. Aparentemente no lo sería tanto, porque después hay un artículo de Paul Krugman que si llegamos me gustaría hablar también. Pero claro, es la segunda potencia militar y nuclear del mundo, ¿no? O sea que un ataque de la OTAN o de cualquiera de sus miembros a la segunda potencia nuclear del planeta podría ser el fin de la civilización. Eso no es una pavada, ¿no? También tengamos en cuenta que cada país anteriormente neutral, por llamarlo de alguna manera, que se une a la OTAN o que firma contratos de adhesión o que empieza a tener conversaciones con la OTAN, es un país que le va a dejar de comprar armas a Rusia, ¿no? O sea que también hay un fin comercial ahí clarísimo. Y lo que decían estos documentos que leí es que de alguna manera la OTAN es otra forma de imperialismo que evita que los trabajadores se unan. Esto no quiere decir, viste, a veces uno por criticar a la OTAN parece que automáticamente o tácitamente estás respaldando a Putin. Nada más lejos que eso.
Nada más lejos que eso. Pero la OTAN tampoco son mis amiguis, ¿no? No, definitivamente. Aparte, hay como que una noción que yo creo que tiene que ver, no sé, qué sé yo también que le echo la culpa de todas las redes sociales, ¿verdad? Pero yo creo que hay una cuestión así muy twitteril, muy así de redes sociales, de concebir que tu criterio o tu postura tiene que encajar en la misma, en una cantidad de 140 caracteres. O sea, vos o estás de este lado o estás del otro y no, punto final. Entonces, no hay grises, no hay medias, no hay matices. Y eso me parece, primero que nada, me parece manipulador, me parece tonto, me parece muy poco ágil. O sea, tipo pensar que la realidad hoy en día no es lo suficientemente compleja como para no poder posicionarse en un lugar donde no implique una defensa de ninguno de los dos modelos. Es más, me parece que el marxismo toda su vida siempre ha hecho eso, de encontrar justamente en el esqueleto que soporta la producción de esta clase de fenómenos, encontrar los pormenores que desembocan justamente en esta clase de conflictos. Me parece una noción muy tonta, o sea, somos gente grande, podemos tener opiniones complejas, no es necesario que nuestras posturas sean lo largo de un tuit, o sea, podemos condenar a la OTAN, podemos condenar a Putin, podemos condenar todo ese proceso que llevó a que diferentes pueblos estén hoy en conflicto y que haya tanto derramamiento de sangre. Y es así, y ya piró, no me pidan otra cosa. Claro. En fin, esa es mi postura. Sí, yo creo que es interesante porque desde nuestros espacios LGBTQI, queer, más todas las letras que quieras, por lo menos desde la parte de ese espacio así de fronteras borrosas en los que desde nuestra organización estamos peleando, estamos todo el tiempo yendo hacia salirnos del binarismo, ¿no? Y pareciera que con este tipo de decisiones tendría que ser binaria, ¿no? ¿Estás a favor o en contra? ¿Esto es así o no? Y la verdad que bueno, nada, es meternos en otra discusión adentro de la norma, porque esto hacia adentro de una norma heteronormada, y bueno, y hay pocas cosas más patriarcales que resolver las cosas a los tiros, ¿no? Así que este tipo de situaciones bélicas me parece que bueno, que es algo que nos empujan a caer en una trampa binaria patriarcal también. Es interesante, viste, que Putin dice Ucrania fue un invento de los bolcheviques y que es como una traición al imperio ruso, ¿no? Que bueno, y que encima después en Ucrania voltearon estatuas de Lenin, qué sé yo. Y es interesante porque dice que las fronteras de la Unión Soviética, porque claro, existía Ucrania como un estado de la Unión Soviética, ¿no? Que las fronteras de la Unión Soviética, esto sería como una especie de correrlo a decir que eran fronteras nominales, no fronteras reales, ¿no? O sea que estamos yendo para atrás y tratando de entender qué era lo que la Unión Soviética entendía como las repúblicas de la Unión Soviética, como los estados de la Unión Soviética, ¿no? Hay algo que yo no lo sé en profundidad, sería bueno a ver si alguien de la audiencia quiere, o capaz vos lo sabés, yo no sé si alguien de la audiencia lo sabe, pero que cuando empieza la desintegración de la Unión Soviética, la Alianza Atlántica le promete a Gorbachev que no van a ampliar su influencia hacia el este. Y esto parece que esto sería como un pilar que, bueno, está bien, si vos me prometés que no te metés en mi patio, entonces nosotras nos desintegramos. Pero la verdad es que desde que en el 2004 OTAN agregó a Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania. Entonces, bueno, parece que Putin dijo, Ucrania es la línea que no voy a dejar que crucen. Pero no es que ahora se despertó y dijo, Ucrania no. Ya se la metieron por atrás con Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania, que supuestamente eran zonas donde la OTAN no iba a avanzar con su influencia, ¿no? Eso, Omar, si es que no me equivoco, se cristaliza bastante en el acuerdo que se firmó en Minsk, que no me acuerdo bien si fue en 1997 o 1999, en donde la OTAN se compromete a no expandir su territorio, no correr sus territorios, los territorios con los estados aliados, digamos, hacia el este, hacia Rusia justamente. Y ese fue el acuerdo para llegar justamente a una especie de paz intermedia que fue
a lo largo de la historia fue un acuerdo absolutamente, no quiero usar la palabra violado porque me parece muy fuerte, pero fue un acuerdo que no se respetó en lo absoluto. Claro, 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 sí tenés razón. Y Putin habla de ese acuerdo cuando, sí, sí, O sea, Putin básicamente lo que dice es, espérate un momento, nosotros teníamos un trato. Y este trato no es que ustedes ahora nomás están quebrantando ese contrato, sino que hace ya varios años, hace ya varias décadas, ustedes, o sea, tipo, ustedes no están haciendo, no están respetando este contrato que ustedes mismos llegaron a un acuerdo con nosotros y pusieron justamente bases militares en estos países que vos citas, Lituania, Estonia, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, no es que sale de la nada, no es que un día Putin dijo no quiero que tomen Ucrania porque punto final, o sea, tipo, ya había una cantidad de desfasajes, de violaciones del contrato, de avances, y la verdad que yo creo que en este caso lo que Putin dijo es básicamente uno de los últimos sectores que le queda como zona fronteriza, que está libre de las bases militares de la OTAN, que otra vez está muy cerca de Moscú y que una base militar en Ucrania, en algunos lugares de Ucrania, un misil puede llegar en minutos a Moscú. O claro. sea, tipo, hay como que una amenaza a la integridad geográfica, geopolítica. Es como que fue una amenaza directa y es que esa amenaza ya existía con todos los otros estados que fueron tomados por la OTAN. No es que un día nomás Putin se levantó de mal humor y dijo, no, 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 Ucrania no. Mentiras. Sí, es así y además Finlandia, que no es miembro de la OTAN, pero está sentada como Estado asociado y ahora en las reuniones de la OTAN de la invasión a Ucrania, Finlandia participó también, ¿no? O sea que sí, sí, 740 bases tiene Estados Unidos en el mundo, ¿no? Fuera de Estados Unidos, 740 bases militares, me parece. Es difícil. Incluso en el 2014, cuando se firma el acuerdo de asociación con Ucrania de la Unión Europea, cuando se inician las conversaciones y se firma el acuerdo, no se avanzó con eso y no se firma la unión por presión rusa. Y eso es lo que después da lugar a ese estallido social del que se llamó el Euromaidán, este estallido social europeísta, nacionalista, que termina en un cambio de presidente, que tenían un presidente prorruso y bueno, y termina con Zelensky, ¿no? Que es un presidente Sí. proeuropeo. Y no nos olvidemos también, porque esto es interesante, como la OTAN como vehículo imperialista, y entra el FMI, porque cuando estábamos estaba estudiando para unas cuestiones de la deuda, de la renegociación de la deuda argentina, viste que se comparó mucho con el tema de Ucrania, que claro, el FMI después del Euromaidán, con el cambio de aire hacia un europeísmo de tinte más nacionalista, Ucrania estallada económicamente, llega el FMI, les reorganiza la deuda a Ucrania, pero le defoltean la deuda rusa. ¿En Es serio? decir, claro, claro, Ucrania defolteó la deuda rusa y reorganizó la deuda con el FMI. Entonces, bueno, está bien, hubo un cambio de tiempo, ya no somos más tus amigos, la guita que nos prestaste que te la devuelva, paga Dios, pero bueno, son un montón de cosas, así, de ninguna manera estoy de acuerdo con la decisión de Putin de invadir, pero tampoco es que fue una decisión de que este tirano dictador, el nuevo Hitler, se despertó un día y decidió invadir porque está loco. Igual viste que para Putin él dice que es una operación militar especial para proteger a la población del Donbass, a la población rusa del Donbass, ¿no? Y no lo reconoce a Zelensky como presidente legítimo de Ucrania y Putin quiere establecer un gobierno democrático. No nos sorprendamos, porque esto lo inventó Estados Unidos. Esto lo hizo Estados Unidos en Vietnam, en Libia, en Siria, en Irán, en Irak, y siguen las firmas, ¿no? De decir, no reconozco al gobierno, es una tiranía, vamos a invadir, vamos a liberar y vamos a llamar a elecciones y traemos esta nueva democracia clase B, democracia de amigos de Estados Unidos, que es lo que nosotros nos Democracia quedó. permitida. Claro, que eso es interesante porque ahí sí hay un punto de contacto interesante con lo que está pasando con Ucrania, porque nosotros
heredamos esa situación después de los años 60 y 70. Estados Unidos interviene, financia, dice, en esta lucha anticomunista, produce ese genocidio, tenemos estos criminales de guerra, que yo no me canso de decirlo, así como la Unión Soviética en su momento lo hizo con Stalin, la administración Biden debería declarar criminales de guerra a Nixon, a Kissinger y a Kennedy, por todo lo actuado en Indonesia y en Sudamérica, y en Centro y Sudamérica. Pero bueno, nosotros ya sabemos qué pasa después de eso. Te liberan, te devuelven la democracia, te prestan plata, te financian, te endeudan, y tenemos esto, ¿no? Que es reducción del Estado, reducción de las jubilaciones, desregulación del sector laboral, y entran todas las consultoras estadounidenses a traer estos planes que nosotros lo vimos espectacularmente durante el gobierno del presidente Menem, ¿no? Que desembarcaron todas las consultoras estadounidenses, McKinsey, todas estas, que venían con los proyectos de leyes, así tenés que pasar esto al Congreso, que es la privatización de los hidrocarburos, en fin, toda la desregulación del mercado, y gran parte del berenjenal indescriptible cambiario en el que nos encontramos en Argentina, que tenemos 4 tipos de cambio de dólar, que es para evitar la fuga y para evitar las corridas y para evitar los golpes de mercado, tiene que ver con la aplicación, la extrapolación de esas normas de neoliberalismo extremo en países que no están preparados, no estamos preparados para hacerlo. De modo que nos queda esta democracia tributaria, subsidiaria, que les sirve principalmente a quienes nos la entregaron y nos liberaron, ¿no? Entre enormes comillas. Porque esto después cuando sale por la radio no se ve que estamos haciendo así con los deditos. Claro. ¿Y en dónde estamos hoy entonces, Omar? Bueno, yo creo que... Pues llegamos hasta el 2014, ¿verdad? Hasta la anexión de Crimea. Sí, bueno, por lo que estaba viendo, o sea, me parece que hay 2 cosas interesantes, que es, bueno, ¿qué va a pasar en los hechos, no? ¿Cómo sigue esto? Ojalá que no vayamos a un confrontamiento nuclear entre la OTAN y Rusia, porque, bueno, es el fin del planeta, ¿no? Si nos empezamos a tirar, o sea, no sé, Sí, totalmente. el fin del planeta posta, ¿no? Ya no el coronavirus, bueno, pero me parece que lo que es importante es el tema de cómo se reacciona frente a esto, porque también yo le sigo mucho a un periodista que se llama Vincent Bevins, en Twitter, que no me canso de recomendarlo, que es el que escribió ese libro, El Método Yakarta, que es sobre el plan genocida anticomunista de Estados Unidos en los años 60, 70 y 80 en sudeste asiático, en Indonesia, en sudeste asiático, en Centroamérica y en Sudamérica. Y él retuitea algo que le mandan desde gente que está tomando refugio en el subterráneo en Kiev. Y dice que hay varios hipsters que eran súper pro Euromaidán, Europa, la OTAN, qué sé yo, qué sé cuánto, que están empezando a estar muy, muy enojados con que la OTAN, sanciones económicas y saludos, Gracias. pinto de azul y amarillo, prendo luces azules y amarillas en mi parlamento. O sea, tipo, no te voy a ayudar, no te voy a ayudar. Si con tu sangre lográs sobrevivir, te voy a endeudar después, pero no te voy a ayudar, ¿no? Y que hay un sentimiento, que está surgiendo como que hay un cambio de viento de la juventud hipster proeuropea, que se está dando cuenta que se metieron en un desastre, que en realidad los europeos no van a derramar una gota de sangre por Ucrania, que eso estaría llevando a una especie de nuevo nacionalismo entre la juventud urbana, clase media, media alta, ucraniana, que estaba como más inclinada hacia Occidente y hacia la derecha. Eso no los va a convertir en prorrusos, ¿no? Pero como que esto es una especie de darse cuenta que en realidad sos un peón. Había un artículo muy bueno que después podemos hablar de Paul Krugman, que él decía que el tema de las sanciones económicas, ¿no? Porque, bueno, si no le tirás una bomba atómica a Rusia, entonces, ¿qué le tirás? Bueno, parece que lo que le podés tirar son sanciones económicas. Ahora, Krugman da unas ideas que después podemos discutir, pero por ejemplo, el tema de sacarlo del SWIFT, que el SWIFT es imprescindible para poder hacer operaciones bancarias. Hoy en el mundo, si no podés operar con SWIFT, no podés cobrar, no podés pagar y no podés cobrar. Entonces, eso haría que se caiga todo el comercio de la venta de gas natural que Rusia le hace principalmente a Alemania y a muchos países europeos más. Entonces, Sí, Paul Europa, Krugman... sí.
Claro, entonces Paul Krugman dice, Europa puede sobrevivir sin el gas ruso, con un sacrificio extraordinario, con un sacrificio extraordinario. Y encima Europa lentamente se va a ir metiendo hacia el invierno en los próximos meses, ¿no? Entonces Europa podría sobrevivir con un sacrificio extraordinario. Y dice que las naciones son mucho más resilientes de lo que las naciones en un principio creen. Pero es un sacrificio que no están dispuestos a hacer por Ucrania. Ucrania, como que no, ¿viste? Nosotros somos la Unión Europea, qué sé yo. También leí por ahí, bueno, ¿por qué nos indignamos más? Acá en Katmandú hubo una manifestación de 50 personas que prendieron velitas en la calle y estaban con los carteles de no a la guerra y en contra de Putin y qué sé yo, ¿no? ¿Por qué nos indignamos tanto más por Ucrania que por Yemen o Afganistán, por ejemplo? La gente en Occidente, ¿no? Palestina. Ni que hablar. Hay una mujer afroamericana, activista estadounidense, que yo sigo por ahí en Instagram, que dice, y porque son blancos, dice, ¿no? Y da el caso de reporteros, de periodistas estadounidenses, que dice, no se puede creer, estamos cubriendo esta guerra y las víctimas son personas rubias de ojos azules como nosotros. Claro, están acostumbrados a que las víctimas siempre son marrones, ¿viste? Como se autodenominan a sí mismos acá ellos, la gente de esta parte del mundo, ¿no? Claro, porque bueno, los sirios tienen bastante pasabilidad occidental, por eso también es que no fue tan difícil abrirles la puerta de Europa. Pero los afganos un poco menos, los iraníes no, ya todo el mundo siguen las firmas, no, los rohingya, imagínate. Entonces, claro, hay algo también de esto. ¿Por qué nos preocupamos más por los ucranianos que por la gente de Yemen o de Afganistán, ¿no? Claro. Igual esta es una de esas preguntas que es imposible responder, me parece como que muy maniqueamente, muy simplemente de tipo por X o punto final. O sea, no es una respuesta que se pueda dar en un párrafo o en una frase. Porque, o sea, yo me imagino que hay diferentes elementos, o sea, principalmente, por ejemplo, justamente lo que vos estabas hablando de los medios corporativos, los medios de comunicación, hoy en día que en gran medida les sirven, son como que una punta de lanza del imperialismo yanqui o de la OTAN y de sus aliados de la OTAN, ¿verdad? Sí. Les sirve ubicar a Putin como el extraterrestre, monstruo maldito que se quiere comer a los hijos ucranianos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Guido hace una pregunta después, la leemos en breve. O sea, hay una función retórica también en esa cuestión de ubicar a Putin como el enemigo, el antagonista de la historia occidental, y entre muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, tipo, este gran conflicto que sea, ¿por qué es tan importante, digamos? ¿Por qué se está hablando de una posible tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera? Porque hay muchas naciones involucradas, con muchos intereses en juego. El gran conflicto el gran conflicto en Ucrania, digamos que es como que su posición estratégica, geopolíticamente hablando, el limítrofe a Rusia, que esa es la gran razón por la cual Rusia no quiere, estaría amenazada si es que bases militares se instalan en Ucrania. Entonces, y por eso, o sea, tipo, se encuentran enfrentadas varias naciones del Consejo de Seguridad de la ONU y demás, que son básicamente los 5 o 6 países que tienen permiso de tener bombas atómicas. Y justamente son esos países los que tienen, los que están encontrados. Por ejemplo, en el conflicto entre Palestina e Israel, en realidad el conflicto, o sea, es muy unilateral, digamos, porque Israel como que tiene absolutamente todos los recursos y no existe la posibilidad de que los palestinos se defiendan. O sea, es como que el gran conflicto se da principalmente cuando entran en guerra o justamente entran en conflicto, no quiero usar la palabra demasiadas veces, entran en conflicto en naciones que efectivamente se pueden defender. O sea, que tienen algo de posibilidad de defenderse. No digo que Ucrania tenga la posibilidad de defenderse de Rusia, pero Ucrania en la OTAN, sí. O sea, Claro. tipo, y estamos hablando no solamente de gente que se puede defender, hacer una cuestión de orgullo ni nada por el estilo. Estamos hablando de naciones y de estados y de estructuras tan poderosas que inclusive se puede desencadenar un conflicto
en términos nucleares. Eso no se da en Palestina e Israel, no se da en el conflicto de Yemen. Eso es básicamente directamente un genocidio y punto final. O sea, creo que ahí también hay otro de los elementos para pensar por qué esta guerra llama tanto la atención y las otras no. ¿Por qué hoy hablamos de una posibilidad de una tercera guerra mundial y estas otras no? Y tiene que ver con eso, en realidad tiene que ver con una correlación de fuerzas desde el punto de vista material y militar. Y ahí volvemos a caer en el marxismo, ¿verdad? Sí, y además los dichos clarísimos de Putin de utilizar su armamento nuclear, ¿no? Si hay interferencias de terceras naciones, y también el hecho de poner en estado de combate, como eso era lo que yo leí antes de irme a dormir anoche, lo último que había visto era que había dicho con esta discusión de que lo iban a suspender del SWIFT, entonces puso en estado de combate, o no sé cómo se llama, empezó a poner adelante el mecanismo de la disponibilidad de las armas nucleares. Ahí Guido Mendieta, bueno, Diego Ever nos pregunta, ¿van a dejar grabado el vivo? Sí, Diego, queda grabado el vivo, se puede escuchar, besote, queda grabado el vivo acá en Censurado 108, el domingo a partir de marzo, ojo que FM La Tribu cambia la grilla y a partir de marzo estamos a las 14 horas, o sea que esto pasa hermosamente editado y cuidado, sale el vivo el domingo a las 14 horas de Paraguay y de Argentina por La Tribu y en un par de semanitas más lo subimos como podcast, así que anda por ahí. Y después había esta pregunta de Guido Mendieta, ¿no? Que hace un momento, de los intereses de Alemania. Claro, justamente hace un momento estábamos diciendo esto, que se dejaron tentar, digamos, y pensemos que es esta nota de Paul Krugman que ahora quería comentar un poquito, pero que cuando se empezaron a hablar de sanciones en la Unión Europea, Alemania se empezó a preocupar por el tema del gas natural y lo que decíamos hace un momento, Alemania puede vivir sin el gas natural de Rusia, pero a costa de un sacrificio popular y de productividad inmenso que cuando tenemos elecciones cada 5 años en este tipo de régimen, muchos políticos no tienen la muñeca de poder tomar decisiones que son tan duras para el pueblo porque están pensando están pensando en las próximas elecciones. Así que claramente creo que es un sacrificio que Alemania quizás podría hacer por otros motivos, pero claramente no se van a sacrificar por Ucrania. Piensen que ella pidió que los bienes de lujo queden fuera de las sanciones a Rusia. O sea, esto es increíble porque, claro, a los oligarcas rusos y a los multitrillonarios rusos, Italia les vende un montón de Gucci, Prada, Versace, todas esas cosas re vulgares, carísimas, ¿no? Entonces, estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Italia pide, por favor, que estos bienes que son pasión de los millonarios rusos queden fuera de las sanciones. Esto es como, no es lo más bonito, pero es como una muestra así de lo patético, de lo patético del capitalismo, ¿no? De querer salvar los bienes de lujo. Igual, sin embargo, es un poquito más sobre el tema nomás. Sí, dale. Que de hecho que en el inicio del conflicto que se da, que antes de la invasión, se estaba construyendo un gasoducto que se llama Nord Stream 2, se estaba construyendo un gasoducto que básicamente iba directamente desde Rusia, cruzaba por el mar Báltico, si no me equivoco, no quiero decir nada, y llegaba directamente hasta Alemania. Era un proyecto alucinante, estamos hablando de un gasoducto de 1.200 kilómetros, pero justo antes de que empiece a funcionar el gasoducto, el primer ministro Scholz, que es el sucesor de Merkel, digamos, es como que suspendieron al gasoducto justamente por la cuestión de los conflictos militares que se estaban dando en Rusia. O sea, hay una agitación particular en torno a las sanciones económicas que se están dando y de cómo va a ser, bueno, Alemania en particular porque tiene un interés muy directo, o sea, más del 35% del gas que se consume, digamos, que se utiliza en Alemania es de proveniencia rusa. Y de hecho que Rusia es el gran proveedor de toda Europa. Entonces habría que pensar un poquito en cómo se dan esas alternativas, habría que investigar un poquito más porque es bastante como que exacto qué es lo que va a pasar en torno al gas ruso. Sí, y ahí es interesante esto con el tema de que los europeos son altamente dependientes del gas y esto que decía Paul Krugman de que podrían sobrevivir, pero a costa de un gran sacrificio.
y que es un sacrificio que seguramente no harían por Ucrania. Porque esto es cuando sos miembro de la OTAN, pero te dicen, pero vas a ser miembro de la OTAN, pero vos sos el primo pobre, ¿viste? Vas a ir a la guerra por nosotros, pero no vamos a salir a defenderte nosotros. Bueno, el tema del SWIFT, el tema de suspender el SWIFT es un tema súper importante y yo entiendo que ya había salido Putin a amenazar con respecto a eso. Antes de meternos en ese artículo, antes de irme a dormir, en el Financial Times habían ya posteado cuáles habían sido las medidas que habían tomado efectivamente. En Estados Unidos y en la Unión Europea ya le habían congelado los bienes personales a Putin y a Lavrov, ¿no? El ministro del Exterior. Todavía pueden viajar Putin y Lavrov, pero no pueden viajar más el ministro de Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas, los 351 miembros de la Duma, que es el Parlamento ruso, y el Consejo de Seguridad ruso. A esos les habían congelado los activos y no pueden viajar a la Unión Europea. Pero algo que se podría hacer y que sería interesante testearlo es ir contra la inimaginable, inmensa, insondable fortuna de los oligarcas del entorno de Putin. Los yates, las franquicias deportivas, los edificios, las mansiones. Alguien decía por ahí que ya en el centro de Londres, en la parte más cara, Belgravia, todos esos barrios que las casas cuestan decenas de millones de libras esterlinas, que ya lo empiezan a llamar Londongrad, así como en vez de Leningrad, porque está todo en manos de estos millonarios rusos. Y hay un trabajo que hizo nuestro querido Thomas Piketty, del economista francés que escribió El Capital en el siglo XXI, que con otros economistas más estudian la balanza de cambio de importación y exportación rusa y dice que hay enormes saldos de exportación que no se corresponde con las estadísticas oficiales que dicen que el balance del intercambio comercial con el extranjero es a favor en forma moderada. Piketty dice que no es en forma moderada, que son trillones el saldo positivo del balance y que eso es una enorme riqueza en manos de rusos particulares, que son todo el entorno que rodea y que sostiene a Putin, ¿no? Y ese informe estima la riqueza oculta en el exterior en un 85% del PBI de Rusia. Es decir, me hace gracia cuando dicen que Cristina se robó un PBI. Bueno, aparentemente Putin y sus amigos habrían robado el 85% de un PBI ruso que estaría en el exterior. Y esta exposición internacional de la riqueza de los que más tienen en Rusia es inusitada, porque está toda afuera, está completamente afuera, ¿no? Entonces, el tema es si se van a animar a proceder contra este tipo de sanciones, se pregunta Krugman, porque ahí cae toda la estructura de bancos, consultoras ingleses, estadounidenses, que son los que les arman estas estructuras, toda la isla de Man, Guernsey, Luxemburgo, Mónaco, Suiza, todas las guaridas fiscales que son fiscalmente opacas, ¿no? Entonces es como que habría una oportunidad para estrangularlos, porque también hay que ver si en todo el entorno de Putin empiezan a quedarse sin su fortuna, sin su riqueza, cuánto más presión pueden llegar a hacer para que las cosas cambien, ¿no? Así que me parece que ese era un aspecto interesante, que es como las medidas económicas sí, pero bueno, ya vemos que en Irán las medidas económicas no funcionaron. En Cuba, las medidas económicas, bueno, lo que hicieron fue generar una gran tragedia para el pueblo cubano, pero no lograron hacer caer al régimen, así que no sé, yo soy medio escéptico con el tema de las medidas económicas. Sería bueno ir directamente contra Putin y contra los oligarcas. Sí, pero el problema también es que, o sea, igual en este conflicto, las medidas económicas que se están tomando no sé si es que son tan comparables con las que se tomaron en otros conflictos. El expulsarlo del sistema SWIFT, por ejemplo, es así tipo algo que no tengo idea. O sea, tipo, tengo entendido que el rublo, que es la moneda rusa, cayó algo así tipo 40 puntos. Habría que ver exactamente porque en este mismo momento posterior a esas sanciones económicas, Putin o sea, en realidad Rusia y Ucrania van a tener una conversación por la paz, digamos, UAU, para hablar de los términos de esa probable pacificación en Bielorrusia. Habría que ver, porque la imagen de Putin cayó en picada, mundialmente lo recontra nunca le importó tanto, tampoco que digamos, pero internamente también, o sea, este nivel de conflicto económico que ya de por sí de una sociedad rusa
que era bastante reticente a este conflicto, que era así como que no es que estaba así tipo, dale, estamos todos de acuerdo en la invasión o en el ataque. Sin embargo, hay que ver porque justamente Putin no es este año, no sé si es el siguiente, pero Putin está también disputando por una reelección en cualquier momento y hay que ver si es que cómo afecta esto a su posibilidad de reelegir. Sí, ahí es donde yo estoy un poco confundido, porque he leído cosas distintas. Desde el marxismo, los que están como más a la izquierda o dentro del espectro marxista, dicen esto es un volantazo de Putin porque estaba con su popularidad en picada y esto viene a traer como aires de renovación, este sentimiento de resucitar el pasado imperial glorioso ruso. Pero tal cual como vos decís, yo no estoy, o sea, si esto va a afectar directamente en el bolsillo, en la economía de la gente, me parece que probablemente no. Acá estoy viendo esto que vos decís de las conversaciones de de la segunda ronda a la que van. Acá me avisan, bueno, que Putin le habría dicho a Macron que exige estas 4 cosas: el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación del Estado ucraniano, entre comillas, lo que sea que esto significa, y la promesa de estatuto de país neutro de Ucrania. Básicamente le está diciendo, reconoceme Crimea y cumplime Minsk, ¿no? De alguna manera. Claro. Que estas son condiciones preliminares, que si no están dispuestos a ceder esto, que entonces que no se van a sentar. O sea, son condicionamientos para esa mesa de diálogo, digamos. Sí. Interesante. El tema de la desnazificación lo da para hablar. Sí, y que no se nos escape, digamos, que también quería hablar de esto hoy, pero la comunidad LGBT está huyendo en masa de Ucrania, porque en el caso en que haya... Bueno, parece que lo perdimos, Omar. Lo perdimos, Omar. Justamente nos estaba contando, estábamos hablando de este tema que tiene que ver con la nazificación, la desnazificación, y de cómo en realidad este nuevo auge de los nazismos y de los neonazismos en Europa es como que una infección que se está expandiendo muy rápido. Y que otra vez tiene como que principal, en sus ejes principales promotores, digamos, esta cuestión de la hipernacionalización, que la verdad es que no hay ninguna guerra que no promueva esta cuestión que tiene que ver con el sentimiento mitológico nacional, por así decirlo. Sí, perdón, me había caído. No sé, yo pensé que se había cortado el tiempo, igual yo te estaba escuchando. Bueno, perdón, esto quiero decir, la comunidad LGBT huyendo en masa, porque ya sabemos la tragedia que va a ser para nuestro sector una ocupación rusa, ¿no? Totalmente, absolutamente. Muy gracioso que este periodista Fantino invitó a un ucraniano a su programa para hablar mal del comunismo, y el ucraniano, un señor mayor, en la mitad del programa dice: la verdad que yo extraño el comunismo porque el delegado del sindicato venía y me daba el lugar para los chicos en la escuela y teníamos acceso a un montón de cosas que ahora no tenemos más, etcétera, etcétera. O sea que le salió re mal, le salió re mal. Y la cara del conductor cuando el tipo empieza a decir: y a mí me gustaría que el comunismo vuelva, porque la verdad que nosotros antes, a mí me pasó viajando, claro, en Moscú no, pero esa riqueza capitalista moscovita no chorrea a todo el país, y el país es inmenso. Yo hace 15 años viajando por Siberia, yo me quedaba en casa de familia, ponele, y la mamá de la familia, cuando se habían ido el marido a trabajar, los chicos a la escuela, me decía: cuando yo era chica en el comunismo, yo tenía clase de ballet, clase de francés, iba a la escuela, si era buen estudiante me iba a estudiar afuera, podía hacer mi maestría. Ahora tengo que recibir gente en casa y cocinar para afuera y coser para afuera para pagar el dentista de los chicos, ¿no? Así que es como que un poco depende de dónde estés, te conviene o no te conviene, ¿no? Este binarismo, comunismo capitalista. Yo quiero ver el video de Fantino, por favor. Si Te alguien lo que está en mando. la audiencia me lo No, puede mandar. está en Twitter, es imperdible. Bueno, tenemos que cerrar, Nico, ¿no? Ya Tenemos que estamos. cerrar. Se nos va el tiempo. Buena semana. ¿Qué nos tocará la semana que viene hablar? Dios mía. Bueno, ya veremos. Lo de Fantino fue hermoso, nos dice más. Sí, tal cual. Ahí va. Bueno, compa, nos vemos, querido. Abrazo transcontinental, Abrazo. solidario y proletariado. Chao, chao.
Chao, chao. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. hasta la próxima.